17 de noviembre de 1983 se fundó el EZLN y hoy, 1 de enero de 2014, estamos celebrando 20 años del levantamiento zapatista. A la par de la revolución zapatista, se generó una revolución más, la revolución dentro de la revolución, la lucha de las compañeras, las mujeres zapatistas. Y el día de hoy estamos en Luchadoras platicando con Mariana Mora acerca de la lucha de las mujeres zapatistas para conmemorar el día de hoy 20 años de levantamiento y 30 de la fundación del EZLN. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos arrancando este nuevo año. Hoy es 1 de enero de 2014 y es una fecha alegre, una fecha conmemorativa, porque hace 20 años comenzó el levantamiento zapatista. El movimiento zapatista estuvo en San Cristóbal de las Casas y bueno, para el mundo revolucionó muchísimas cosas mental, filosóficamente y en las comunidades también. Bienvenida, Mariana. Gracias, Rumi. Estamos con Mariana Mora. Mariana Mora es profesora investigadora en el CIESAS. Y Mariana, quisiera comenzar a platicar contigo en esta fecha, el día de hoy, acerca de las comunidades zapatistas y de toda una realidad que se ha dado en los últimos años y que generalmente no está siendo abordada por los medios. Hay un silencio mediático, digamos, en torno a que las comunidades están ahí, vivas, organizándose, movilizándose y generando otras formas de existencia. ¿Nos puedes platicar qué es lo que ha distinguido como el vivir de las comunidades zapatistas en estos ya 20 años? Sí. Bueno, primero, antes que nada, yo quiero felicitar a todos los compañeros y compañeras por estos 20 años, que no es algo menor. Yo creo que sin duda transformaron la historia del país. Y en ese sentido hay que darle su justa dimensión a estos 20 años y claro, a lo que significa estas fechas, ¿no? Y bueno, quiero empezar con una anécdota que me parece que habla mucho de lo que ha sucedido en estos 20 años en el día a día en los municipios autónomos. Estuve en el Ejido Morelia, que es una sede de los 5 caracoles, es uno de los caracoles, el Caracol 4, en agosto, que fue la fecha que estuvieron conmemorando los 10 años de las juntas de buen gobierno, o sea, del gobierno autónomo zapatista, y estuve platicando con muchos compañeros allá, recordando que hace 18 años, en el 96, ellos organizaron, fue el primer evento masivo que organizaron para el mundo, ¿no? Que fue el Encuentro Intercontinental contra el Neoliberalismo y por la Humanidad. Entonces estábamos viendo los festejos ahí en el Caracol y son los festejos que se hacen en las comunidades, ¿no? Entonces hay partidos de básquet, partidos de fútbol, todos los niños de las escuelas autónomas hacen eventos culturales en la noche. Y había como 3,000, 4,000 personas ahí, muy poca gente de afuera, y entonces yo estaba ahí hablando con ellos, preguntándoles cómo se sentían ahora comparado al 96, cuando no sabían todo lo que iba a suceder. Claro. Y dijeron, pues sí, es que en el 96 no sabíamos ni cómo construir estos edificios, ni mucho menos quién iba a llegar a estas comunidades. Apenas estábamos decidiendo cómo íbamos a tomar decisiones en colectivo en las asambleas, cómo iban a empezar a funcionar nuestras comisiones. Tienen comisiones de educación, de salud, de justicia. Y entonces en ese momento nos tocó inventar la tradición, ¿no? La tradición de la autonomía. Y ahora nosotros vivimos en esa tradición.
Entonces me parece relevante porque es ubicar que después de 20 años, lo que antes era un momento de resistencia, un acto de rebeldía, ya se convierte en una forma de vivir. Y ya no es un paréntesis en lo que se transforman las condiciones sociales, sino que ya es una permanencia, ¿no? La resistencia ya se convierte en algo que es del día a día en los municipios autónomos. Es la forma de transformación. Sí. Justo eso es lo que me interesa un poco profundizar. ¿Cómo se está creando esa autonomía? ¿Cómo se ha ido creando a lo largo de estos años? Y ya ahora nos platicabas, por ejemplo, de los caracoles, de las juntas de buen gobierno y de las comisiones. ¿Nos puedes contar, digo brevemente, justo sobre estas formas de organización colectiva que ha estado generando el zapatismo en lo cotidiano? Sí, pues creo que hay que recordar que los municipios autónomos son la parte civil, ¿no? Son los simpatizantes de un proceso democrático respaldado y defendido por un ejército rebelde, que es el EZ, ¿no? Entonces, cuando sucede el levantamiento armado en el 94, la lógica de anunciar los municipios autónomos tenía que ver con una lógica político-militar, de establecer un control territorial, ¿no? Pero esa noción de rebeldía, de revolución, de un acto de rechazo al Estado, en ese entonces todavía el PRI y ahora otra vez el PRI, sí. En ese momento era dentro de esa lógica. En el 96 se dan los diálogos de San Andrés, Sacamchén de los pobres, y el primer diálogo es sobre derechos y cultura indígena. Entonces ahí esa parte de una rebeldía, de un ejército rebelde, se pone en contacto con la idea de una autonomía indígena. Entonces, ahí los municipios autónomos son como la fusión de la rebeldía y de un acto de resistencia permanente, que es el ejercicio en el día a día de los derechos colectivos a la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Y a partir del 96, entonces en las comunidades, en las 5 zonas zapatistas, empieza un proceso sumamente dinámico, muy creativo, de cómo llevamos estas tradiciones que llevamos en nuestras comunidades desde hace mucho tiempo, cómo lo inyectamos con otros sentidos, le damos otro sentido más allá de la comunidad y empezamos a construir procesos organizativos a nivel regional, ¿no? Y ha implicado una serie de reflexiones de cuestionar, por ejemplo, cómo nos ha educado el Estado, sí. Cómo no queremos que nos eduquen, cómo queremos otro sistema de educación, ¿no? De qué manera el Estado imparte justicia. ¿Es justo ese tipo de justicia? Hay otras maneras en que desde nuestros pueblos hemos resuelto conflictos y que eso se vuelva parte del trabajo entre comunidades y en una zona zapatista, ¿no? Lo mismo con el trabajo de producción agrícola. ¿Nos sirven los pesticidas? ¿Está dañando el cuerpo? ¿Qué sucede? Y entonces hay que inventar otro tipo de sistema agrícola, rechazando el procampo, rechazando las instituciones gubernamentales y los proyectos gubernamentales y creando un sistema propio, ¿no? Incluso cómo se genera el gobierno, ¿no? Digo, cómo se generan las formas de gobierno, que son radicalmente distintas a las, digamos, a las que norman el país, ¿no? Y en ese sentido hablar de las juntas de buen gobierno y de cómo se conforman y cuál es la rotación de sus miembros, ¿no? Y cuál es el sentido de pertenecer a ellas. Si pensamos que en las comunidades ya hay un sistema de cargos, ¿no? De autoridades comunitarias, entonces era retomar esas experiencias, lo que ha funcionado, ¿no? O sea, nuevamente como todos estos debates en las asambleas, qué de nuestras tradiciones funciona, qué no, qué tenemos que ajustar. Entonces, de debates de días y días, de ir decidiendo cómo lo vamos a hacer, una reinvención de una tradición que permanece, pero que se dota de otros sentidos, y irlo escalando, ¿no? Entonces, ir viendo que, pues, si el gobierno, la figura de autoridad en Celtal, ¿no? El que es patrón o el que es gobierno se llama ajbalil, que quiere decir patrón gobierno. Ajbalil es una palabra en celtal que se usa tanto para referirse al ranchero como al presidente municipal,
¿no? Y a mí me parece que la palabra ajvalil representa bastante bien el tipo de papá gobierno que tuvimos durante décadas con el PRI y que de alguna manera quizás con nuevas expresiones perversas del PRI en el poder actualmente, está regresando esa figura. Entonces todas estas discusiones han sido en contra de la figura de un ajvalil, de un patrón gobierno, de un papá gobierno. Y entonces eso implica tratar de modificar, invertir la relación entre la figura de autoridad y las bases de apoyo. Sí. Y ahí es cuando viene esta famosa palabra que hasta Evo Morales se usó en su discurso de inauguración en Bolivia, del mandar obedeciendo. Entonces, pensando que en la filosofía política clásica hay uno obedece y el otro manda. Entonces, ¿cómo se invierte? Y la figura de autoridad tiene que obedecer lo que dice el pueblo y es el pueblo el que manda. Y las juntas de buen gobierno en este sentido están conformadas por hombres y mujeres de la comunidad y que rotan cada cierto tiempo. Sí, la figura, si estamos pensando en contra de esta imagen del patrón gobierno del ajvalil, entonces ¿cómo eres autoridad al mismo tiempo que eres pueblo? ¿Cómo evitas una concentración de poderes? Y podemos hablar de esto un poco más, porque a mí me parece fundamental en la propuesta de como los aspectos novedosos del quehacer político desde el zapatismo, que entonces es un sistema rotativo. En las juntas de buen gobierno, si hay un municipio autónomo y cada municipio autónomo son 30 comunidades y ahí hay un consejo autónomo y el consejo autónomo quizás tenga 4 representantes, 8 según la región. Cada consejo autónomo rota un representante a la junta una semana y después entra el otro. Entonces es una manera en que no se está concentrando el poder. Claro. Pues justo ese es como el objetivo de lo que quería hacer visible, ¿no? Estas formas de organización, esta puesta en práctica de unas palabras que escuchamos constantemente cuando seguimos, por ejemplo, los comunicados zapatistas, que es otro mundo es posible, otra forma de la lucha, otra forma de existencia, que realmente está generándose en lo cotidiano. No es simplemente un discurso que podemos leer, sino es la creación de toda otra forma de vida, otra forma de organización. Vamos a ver ahora un video donde vamos a ver a la comandante Ramona para poder ir transitando progresivamente a platicar acerca de la lucha de las mujeres y volvemos con Mariana para seguir platicando hoy, 1 de enero de 2014, acerca del movimiento zapatista. Por favor, se va retirando. Sí, puede. Cámara. La cosa es que no estén tan cerca, por favor. ¿Sí? Por favor. Compañero. ¿Qué querías? Entonces, según el acuerdo, ustedes van a responder por la vida, seguridad y bienestar. Entonces reciban junto con ella nuestra confianza como Comisión Legislativa del Congreso, como representación de la sociedad civil. Esperamos que la cuiden como si fuera cualquiera de nosotros. Ella lleva una bandera nacional que es el regalo del STLN al Congreso Nacional. La participación del STLN en el Congreso Nacional Indígena es un llamado a la paz
y es un avance al proceso de diálogo. En nombre de la sociedad civil también entendemos que nos están entregando parte del corazón del Ejército Zapatista, ese corazón valiente, ese corazón heroico que tanto ha hecho por ayudar a la transición democrática en México. A la comandante Ramona la vamos a llevar con sus hermanos indígenas de todo el país. A la comandante Ramona la vamos a curar, la vamos a cuidar, y va nuestro corazón también en regresarla sana y salva y con mejor salud. Ese es nuestro compromiso. Estamos en Luchadoras con Mariana Mora, el día de hoy conmemorando 20 años del levantamiento zapatista. Y Mariana, estamos platicando de las juntas de buen gobierno. No sé si quieres continuar platicando un poco más, reflexionando acerca de estas figuras. Sí, me gustaría, porque creo que es una transición hacia el trabajo de las mujeres, sobre todo en los colectivos de producción. Y me parece que hay un aspecto fundamental de las juntas y de esta noción de ser autoridad, ¿no? Si uno piensa tanto en el sistema que conocemos, ¿no?, del sistema político, por lo general la autoridad es el que tiene más experiencia, ¿no? O en las comunidades suele ser el más sabio, el que tiene pues los MAMTICs, el Consejo de Ancianos, los que son ya de edad. Y algo que me parece fundamental del sistema de autoridad zapatista en las comunidades civiles es que se mezcla, ¿no? Entonces hay una manera de voy a ser autoridad aprendiendo a ser autoridad, y es una mezcla intergeneracional, donde si bien hay figuras que ya tienen bastante experiencia, también hay jóvenes que son parte de la Junta de Buen Gobierno, incluso mujeres que quizás yo conocí en el 96 que tenían 3 años y ahora son parte de la Junta, ¿no? Entonces esa manera de ser autoridad aprendiendo a ser autoridad es algo que también creo que se presta para crear otras ideas, otros conocimientos, y que permiten crear prácticas cotidianas que nos alejan de esta figura del ajbalil. Y creo que eso es algo que muy presente en el trabajo de las mujeres a través de los colectivos de producción, esta manera de aprender siendo, ¿no? Este ir y venir entre una reflexión y una acción. Y entonces nomás quería señalar eso para empezar a hablar de las mujeres y del trabajo que han hecho en los municipios. Sí, me parece muy relevante esto, porque finalmente es la comunidad la que decide de manera colectiva hacia dónde y cómo se rige la vida colectiva, no como padecemos ahora en el sistema, digamos, dominante de nuestro país, donde realmente hay una brecha enorme entre nuestros representantes y nosotros y nuestros intereses, ¿no? Nuestros deseos, nuestras incluso pues necesidades económicas, pensando ahora, por ejemplo, en todo esto del alza del metro, el salario mínimo que subió 2 pesos. Que subió 2 pesos, o sea, cosas verdaderamente que incrementan la brecha y que han perdido todo sentido de representación democrática, ¿no? Y me parece que, bueno, esta es justo otra manera de ser y bueno, sigamos platicando al respecto. Acá vimos un videíto sobre la comandante Ramona y quisiera comenzar tal vez platicando sobre ella porque es una figura emblemática en el movimiento y también sobre la lucha de las mujeres. Quisiera que nos platicaras un poco acerca de Ramona. ¿Quién fue Ramona? ¿Cuál fue su participación, por ejemplo, desde antes del levantamiento en la generación de toda esta, pues sí, revolución, de todo el movimiento, y en particular en la generación, por ejemplo, de la Ley Revolucionaria de Mujeres, etcétera? Sí, pues Ramona, que fallece en el 2006, ¿no?, fue una figura clave en todo el proceso de formación de liderazgos de mujeres dentro del zapatismo.
Cuando dicen comandante, en el caso de Ramona y de otras mujeres como la comandante Esther, no es que tengan un cargo necesariamente político-militar, pero son figuras de autoridad en las comunidades y se les otorga ese tipo de reconocimiento. Y Ramona no solamente tiene un papel histórico determinante en los Altos, fue tzotzil, ¿no?, de los Altos de Chiapas, sino también creo que juega un papel simbólico muy importante. Si tú ves la figura de Ramona, que era muy chiquita, sí, pero con una presencia tremenda, y después tú ves un político que puede ser enorme, pero no tiene una presencia tremenda para nosotros. Claro. El contraste es bastante notorio. Ella vivió una generación de una transformación fundamental en las comunidades antes del zapatismo. Yo creo que hay que pensar que lo cotidiano en el zapatismo es el resultado de muchos procesos distintos que confluyen y que las mismas mujeres y los mismos hombres van resignificando y van pues apropiándose, ¿no?, de diferentes procesos. En el caso de la generación de Ramona, podemos pensar en las mujeres, muchas que participaron a través de la iglesia, a través de la Coordinadora Diocesana de Mujeres, CODIMUJ, y en otros espacios campesinos, de luchas campesinas, que se estuvieron moviendo en distintos espacios, y a partir de su participación empiezan a salir de sus casas, empiezan a caminar a otras comunidades. Las compañeras narran, por ejemplo, que pues tenían que caminar incluso escondiéndose del patrón, de los finqueros, porque ¿qué estaba haciendo una mujer fuera de su casa, ¿no? Y empiezan a organizar los primeros espacios de trabajo doméstico, ¿no?, como puede ser cuidar gallinas o tener una hortaliza, pero ya no en el espacio de la casa o del traspatio, sino en el espacio público de la comunidad a través de colectivos de producción de las mujeres. Y empiezan a aprender a usar sus cuerpos de otra manera. Narran, por ejemplo, las mujeres que empiezan a trabajar en los colectivos de producción, y me refiero como a finales de los 80s, y como parte de estas reflexiones de quién soy yo como mujer, quiénes somos como mujeres, y como mujeres tzotziles, tzeltales, tojolabales, empiezan a decir, no, pues queremos jugar básquet, por ejemplo, ¿no? Entonces narran de las primeras veces que jugaron un partido de básquetbol, las mujeres. O sea, si uno piensa el espacio público es de los hombres, sí. Usar pantalones es algo de los hombres, y mover el cuerpo, o sea, levantando el balón y aventándolo y demás, es algo de hombres. Pero cuando llegan las mujeres, y lo que cuentan es incluso que ellas no tenían pantalón, le tuvieron que robar el pantalón a su marido para estar ahí en la cancha, y les llegaba el balón y más bien hacían así en vez de atraparlo porque no sabían qué hacer. Pero son cambios que parecen ser menores, pero en realidad son fundamentales para empezar a ejercer su derecho a la participación política en las comunidades. Y Ramona viene de esa generación. Digamos que es desde el hecho mismo de decir, la toma de decisiones, la autonomía en la toma de decisiones, de decir quiero hacer esto y ponerlo en práctica, ¿no? Y lo que dices, a lo mejor no sé cómo lanzar el balón o cómo cacharlo o cómo anotar, pero voy aprendiendo en el camino, y es totalmente, hace sentido con lo que nos platicabas antes, ¿no? Ir aprendiendo en la marcha, ir construyendo en la marcha. Vamos a ver ahora un videíto en el que escuchamos a la comandante Esther en 2001, cuando con la Marcha del Color de la Tierra vienen a la Ciudad de México. En realidad recorren más de 37,000 kilómetros, me parece. No, 37 días, recorren 6,000 kilómetros. Y llegan aquí a la Ciudad de México, y en el Congreso la comandante Esther toma la palabra y vamos a escuchar lo que nos dice. Después de un intenso debate, San Lázaro se abre para los zapatistas. Los diputados del PAN, el partido en el poder, deciden no asistir a la sesión, y la ausencia del subcomandante Marcos causa sorpresa. Algunos habrán pensado que esta tribuna sería ocupada por el submarcos y que sería él quien daría el mensaje central de los zapatistas. Ya ven que no es así. El subcomandante insurgente Marcos
es eso, un subcomandante. Así que aquí estoy yo, una mujer indígena. Nadie tendrá por qué sentirse agredido, humillado o rebajado, porque yo ocupe hoy esta tribuna y hable. Quienes no están ahora ya saben que se negaron a escuchar lo que una mujer indígena venía a decirles y se negaron a hablar para que yo los escuchara. Ese es el país que queremos los zapatistas, un país donde se reconozca la diferencia y se respete, donde el ser y pensar diferente no sea motivo para ir a la cárcel, para ser perseguido o para morir. Pues así es, la comandante Ramona aquí en el Congreso diciendo que no vamos a ver aquí al subcomandante Marcos. Estamos escuchándola a ella y a muchos otros que vinieron. Mariana, quería preguntarte, en realidad todo lo que nos estás contando es algo que tampoco es tan sencillo encontrar en un libro hasta el momento, ¿no? Entonces me parece fundamental toda la experiencia que has tenido en tu trabajo cercano a las comunidades y que nos puedas contar acerca de esto, no solamente de la participación de las mujeres, sino de las distintas generaciones y de cómo comenzó toda la organización, porque es claro que esto empieza desde mucho antes, y en ese sentido te quería preguntar acerca de la Ley Revolucionaria de Mujeres, porque, bueno, de acuerdo a los recuentos escritos, en el 93 aproximadamente, esta se conforma, pero viene también de un proceso de creación colectiva. ¿Nos puedes platicar de él? Sí, primero nomás un comentario que a mí se me hace que estoy esperando el libro que ellas vayan a escribir, sí, ¿no? Porque que tienen mucho que contar, que nadie ha contado y que en realidad les corresponde a ellas contarlo. A ver cuándo les toca. Seguramente va a ser una nueva generación, sí, de mujeres que han crecido en las escuelas autónomas. De la Ley Revolucionaria de Mujeres, yo creo que hay que ubicar el EZ en un contexto revolucionario más amplio, ¿no? Y recordar que en otros momentos históricos, cuando mujeres que participaban en un acto revolucionario, estoy pensando por ejemplo en Nicaragua, a las mujeres se les decía muy bien tus derechos, pero después de ganar la revolución, ¿no? Y la Ley Revolucionaria de Mujeres marca una transformación profunda en esa genealogía de luchas revolucionarias en Latinoamérica, donde se dice no es que las mujeres van a tener sus derechos cuando ganemos la revolución, sino que es parte de la revolución, claro, ¿no? Los derechos de las mujeres. Y eso es el papel político, histórico que juega un documento que tiene 10 puntos, pareciera ser algo relativamente sencillo, pero si lo ubicas en un contexto histórico es fundamental en esta transformación. Y lo que establece la Ley Revolucionaria de Mujeres zapatistas es que tienen los mismos derechos de los hombres, tienen los mismos derechos que están plasmados en las leyes revolucionarias, en ese sentido el derecho a la tierra, ¿no? Porque eso es algo fundamental, la tierra y el territorio, como pueblos indígenas rebeldes, y el derecho a no ser maltratadas, a la participación política, a elegir cuántos hijos quieren tener. Y es un documento que al mismo tiempo es el resultado de un proceso político que yo desconozco, pero vemos el producto, ¿no? Que es la ley, y vemos el resultado de todo lo que vino antes en el sentido de la formación política, las exigencias que establecieron desde el inicio las mujeres líderes en las comunidades. Sí, y en ese sentido quisiera que vamos a hacer un corte, pero en este corte vamos a ver un video que justo como tú decías es escuchar directamente las historias de la boca de las mujeres, de las compañeras zapatistas, porque en diciembre de 2007 se llevó a cabo el encuentro de las mujeres zapatistas con las mujeres del mundo en el Caracol de la Garrucha, y ahí hubo un foro maravilloso donde hablaron las abuelas,
las mujeres que están en las juntas de buen gobierno, en las comisiones de salud, de educación y también las niñas zapatistas. Y justo contaban un poco cuál ha sido la historia de la transformación de la participación de las mujeres a lo largo pues, de estos años. Vamos a escuchar este testimonio y volvemos con Mariana para seguir platicando acerca de las mujeres zapatistas en el aniversario número 20 del levantamiento. Hasta en el año de 1984, cuando un grupo de compañeros nos explicó junto con nuestros compañeros cómo estaba la situación en que vivimos los indígenas. Cuando nos reclutaron, nos recomendaron mucho que se tiene que guardar con seguridad la información para que no llegara a saber los malos gobernantes y su ejército. Así lo hicimos. Por eso nuestra organización creció en todas partes en clandestinidad durante varios años. Allí nos dimos cuenta que las mujeres vivimos en una vida de esclavitud y de injusticia. Pero también nos explicaron que la mujer es muy importante y necesaria nuestra participación. Y nos explicaron que nosotras también podemos opinar, podemos hablar y podemos hacer los trabajos. A nosotras y con nuestros compañeros nos sorprendió mucho, porque durante muchos años nos han enseñado solo a obedecer y a escuchar. Además, nos han enseñado solo estar en la casa. También nos dijeron que la mujer tiene el derecho en todos los niveles de trabajo. Ahí entendimos entonces que no es cierto como nos enseñaron durante muchos años, que la mujer no vale nuestra palabra, no valemos ante la sociedad. A nosotras y los hombres nos costó creerlo, como si estuviéramos soñando, porque todos y todas están metidos en nuestra cabeza que la mujer solo debe obedecer todo. Pero los primeros compañeros nos siguieron explicando muchas cosas. Allí poco a poco fuimos entendiendo. Allí empezamos a participar un poco lo que pudimos, pero costaba mucho hacerlo porque no es costumbre. Allí poco a poco fuimos formando algunos cargos como representantes y coordinadoras. Fuimos organizando algunos trabajos colectivos de las mujeres. Nuestras representantes nos empezó a organizar para entender y conocer cuáles son nuestros sufrimientos como mujeres, o sea, compartieron sus conocimientos. Ahí nos dimos cuenta cómo sufrimos por ser mujer, por ser indígena y por ser pobres. Estamos en Luchadoras platicando con Mariana Mora acerca de la revolución de las mujeres zapatistas. Y Mariana, justo bueno, acabamos de escuchar a una de las compañeras durante el encuentro en 2007. Yo algo que me llamaba la atención en el encuentro que vi era que las abuelas contaban cómo, bueno, eso es como una conclusión un tanto personal, pero creo que las abuelas hacían mucha referencia a las relaciones, digamos, de dominación con el patrón, pero hablaban más como comunidad.
Y las mujeres más jóvenes poco a poco iban hablando más de, ya tengo yo el derecho a decidir, de cuándo casarme, cuántos hijos tener una profesión, tener cargos en la comunidad. Y bueno, yo creo que seguramente esta es consecuencia de esta transformación de la que hemos estado platicando. Hay un libro también de Aida Hernández donde da cuenta de cómo al principio las mujeres zapatistas que empezaron a trabajar y a salir de sus núcleos familiares para organizarse, también enfrentaban algunas tensiones en la propia comunidad. ¿Cómo ha sido este proceso de transformación? Mira, a mí se me hace que es importante entender los reclamos de las mujeres celtales, tojolabales, totziles, choles, zapatistas en relación a un feminismo que se conoce más en los centros urbanos, ¿no? Donde quizás el feminismo más conocido exige reclamos de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho de las mujeres a un salario igual que un hombre, a las condiciones de igualdad, ¿no? Pero cuando tú como mujer eres parte de un pueblo que ha sido colonizado, claro, y que ha vivido siglos de actos de genocidio, incluyendo y sobre todo contra tu propio cuerpo, ¿no? Porque si uno escucha las historias de las ancianas, de las abuelitas, hacen muchas referencias muy veladas a actos constantes de violencia sexual por parte del patrón, del mayordomo y de los encargados en las fincas. Porque un mestizo agrediendo sexualmente el cuerpo de una mujer indígena es una conquista, ¿no? De toda su cultura, de todo su pueblo a través de su cuerpo. Entonces, cuando ellas están recordando esas historias, es el referente en negativo, o sea, lo que no quieren y lo que absolutamente no van a permitir que vuelva a suceder, de no solamente sus derechos como mujeres, sino sus derechos como pueblos indígenas. Entonces ahí es un acto de que para que yo como mujer sea libre, mi pueblo entero tiene que ser libre. Claro. Y ahí no es solamente y ahí es una cuestión de una explotación económica y es una cuestión de un racismo que permea las relaciones sociales en México. Y entonces ahí me parece que cuando las ancianas hacen ese recordatorio, y lo hacen todo el tiempo en espacios de reflexión colectiva, la época de las fincas, como le llaman, siempre es un tema recurrente, ¿no? ¿Qué pasaba en la época de las fincas? ¿Cómo nos trataban los patrones? ¿Qué tipo de racismo estuvimos sufriendo? ¿Cómo era cuando teníamos que ir a comprar todo en la tienda de raya? Y no nos estamos hablando de algo de hace 100 años, sino algo hace 30, claro, 40. Y las mujeres más jóvenes de otras generaciones tienen muy presente esa memoria social de la época de las fincas, de que si nosotras no seguimos luchando por nuestros derechos y los derechos de nuestro pueblo, puede regresar de otra manera, pero puede regresar la época de las fincas. Entonces, me parece que no es menor ese referente de esa memoria social, ¿no? Y por otro lado, cuando tú escuchas a veces conversaciones entre las ancianas y las más jóvenes, las ancianas recuerdan todo eso con mucho dolor, porque eran épocas de un dolor espantoso, de mucha tristeza. Y las más jóvenes se pelean con esas memorias de dolor. Y dicen, pues, ¿por qué no se defendían? Si llegaba el patrón, ¿por qué no se rebelaban? ¿No? Porque los referentes que tienen las otras generaciones es que tenían el derecho a reclamar y decir, no, esto no lo vamos a permitir. Y en la época de las ancianas eso no era posible, era muy difícil. Sí. Entonces me parece que ese cambio, que cuando las más jóvenes se pelean con las viejitas y dicen, pero ¿por qué no le dijeron algo al patrón? Yo me hubiera ido, yo le hubiera aventado las tortillas y unas piedras. ¿Por qué no lo hacían? Perdón. Yo creo que eso es algo fundamental que muestra una transformación, sí, no solamente en la mentalidad, sino también en las posibilidades de vida y cómo han cambiado esas posibilidades de vida. Y que las mujeres más jóvenes de otras generaciones estén participando en otra serie de discusiones colectivas, estén viendo pues cómo tendrían que ser las dinámicas en la casa,
si las de la generación de la comandante Ramona tenían que enfrentar muchísimos pleitos en la casa para salir, y eran hostigadas y pues acusadas de querer buscar otro hombre y de otras cosas, algo que todavía existe, no es que haya desaparecido, pero eso ya ha cambiado bastante en el sentido de que tú vas a una casa, no sé, por ejemplo, voy a hablar nuevamente del aniversario ahora en agosto, en el Caracol de Morelia, en el centro político cultural, ¿no?, de la zona zapatista de la región de Altamirano. Y ahí los hombres estaban apoyando a las mujeres con sus colectivos que estaban ahí vendiendo artesanía, estaban vendiendo comida, todo para juntar un poquito de dinero para un fondo colectivo. Y los que se encargaban, los que preguntaban a ver qué tenemos que hacer ahora eran los maridos. Había mujeres que estaban ahí que tienen cargos como parte de la Comisión de Salud, o que son parteras, o que son parte del sistema de educación, que son maestras en la educación secundaria autónoma, y que llevaban semanas sin estar en su casa, porque iban a una reunión y después a un taller y después a dar clases y después a otra reunión. Y decían, no, pues es que yo dejé a mis hijos ahí con mi marido y nomás voy por ahí, los saludo, veo que todos están bien y ya me voy otra vez. Y eso era muy difícil hace 2 generaciones. Entonces me parece que ese cambio en posibilidades de vida no es menor. Y me parece que no es menor cuando vemos qué tipo de programas sociales da el gobierno a las mujeres, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en oportunidades. ¿Cuál es la diferencia entre lo que para las mujeres zapatistas significa otra forma de vida comparado al programa social más importante de México y de Latinoamérica, que está promoviendo que las mujeres cambien sus hábitos a cambio de dinero, ¿no? Si piensas, por ejemplo, en el programa de oportunidades, surge en el 97, ¿no?, en la época de Zedillo. Como Progresa, ¿no? Como Progresa. Y en ese momento era un momento fundamental del movimiento zapatista, el movimiento indígena en todo el país, de reclamos como sujetos de la historia, como actores políticos, y un reconocimiento que son sujetos de derechos colectivos. Y aunque oportunidades en ese entonces Progresa no era solamente o no es exclusivamente hacia pueblos indígenas, el hecho de que 80% de la población indígena en el país vive por debajo de la línea de pobreza, quiere decir que la mayoría de los pueblos indígenas reciben este programa. Entonces, en un momento donde la gente en condiciones de pobreza estaban exigiendo, nosotros somos sujetos de derechos, el gobierno viene con un programa que los coloca como objetos de tutela. Pero a cambio de que tú tienes que cambiar cosas. Entonces, si tú hablas con mujeres en las comunidades zapatistas, por ejemplo, hablan mucho de oportunidades, porque dicen, pues es que oportunidad es una manera en que el gobierno nos quiere controlar, pero no es una manera en que nosotros podemos decidir cómo queremos vivir nuestras vidas. Y entonces, es vertical, dice cómo debe ser, cómo debes. Es vertical y regula tu comportamiento, porque dice, bueno, ¿qué es lo que hacen las mujeres? Administrar el gasto administrar en la casa. el gasto, se encargan de las tareas de reproducción social, ¿no? Tienen que llevar a los niños a la escuela, tienen que darle de comer a la gente, tienen de su casa, tienen que mantener la casa limpia, y esas son las cosas que queremos regular. Entonces, esas son las cosas que ellas tienen que mejorar a cambio de dinero. Y si tú ves, por ejemplo, algo que me parece fundamental del planteamiento de mujeres zapatistas en los municipios, es que dicen las tareas de reproducción social, o sea, todo lo que necesitamos para que la familia pueda seguir funcionando y que la comunidad pueda seguir funcionando, y eso lo hacen sobre todo a través de estos colectivos de producción de la hortaliza, de tener plátanos en colectivo o una milpa colectiva. Ellas dicen, estas no son tareas secundarias, sino que esto es en el espacio público, es el inicio de una politización de la vida cotidiana, y es el punto de partida de la autonomía. Entonces, mientras Oportunidades intenta regular y controlar estas esferas de reproducción social de las mujeres,
las mujeres zapatistas están diciendo, sí, estas mismas esferas son fundamentales, pero para que nosotras podamos encontrar otra manera de hacer política y otra manera de ejercer, de ser sujetos y de controlar lo que nosotros queremos para reproducir nuestra vida. Bien, vamos a hacer un corte y ahorita retomamos. Estamos haciendo ahora un recuento, bueno, una discusión, una plática en el marco de los 20 años del levantamiento zapatista y los 30 años de la fundación del ZLN. Y vamos a ver ahora un video, justo hace unos momentitos platicábamos de las nuevas generaciones, de las niñas y los niños zapatistas, y aquí vamos a escuchar a una pequeña compañerita. Regresamos en Rompeviento, estamos en Luchadoras, no se vayan. Tenemos la participación a la compañerita Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras, bases del apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hermanos y hermanas de la sociedad civil nacional e internacional. En este momento dirijo mi humilde palabra con ustedes para hacer todo lo que quiero. Mi papá y mi mamá no me las impiden las actividades cuando quiero realizar. Me han dado derecho a estudiar en las escuelas autónomas para que aprendo mejor. Mis padres me orientan para que de todo salgo bien. Me han dado derecho de salir a pasear, de jugar, de cantar, de bailar en las fiestas cuando para mí es necesario divertirme. Gracias a esta lucha y gracias a nuestros mayores que se levantaron para cambiar la situación y cambiar la vida de la humanidad, para no seguir siendo olvidados y olvidadas. Por eso yo como niña ya conozco la realidad, porque actualmente ya no es igual como en los años atrás mi vida, y para seguir luchando. Ya no tengo más palabras que decir en este momento. Ha sido todo. Gracias. Estamos de regreso en Luchadoras, platicando con Mariana Mora y estamos arrancando el año con mucha energía y celebrando también. Mariana, bueno, pues acabamos de escuchar a una pequeña zapatista, a una niña, a una compañerita, y la verdad es que es impresionante escuchar tanta potencia en la voz, tanta seguridad, decir, tengo el derecho a jugar, tengo el derecho a estudiar, tengo el derecho a ser feliz, ¿no? Básicamente. Es una transformación, pues, no sé, muy inspiradora. ¿Qué prácticas, te quería preguntar, Mariana, qué prácticas se han hecho, por ejemplo, en relación a igualdad de género dentro de las comunidades? ¿Qué medidas así concretas que podemos como ejemplificar para asegurar que las mujeres tienen las mismas posibilidades de participación que los demás miembros de la comunidad? Bueno, que está lo establecido como parámetro a través de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, y hay acuerdos, por ejemplo, que las juntas de buen gobierno, o sea, el sistema de gobierno propio de los municipios autónomos zapatistas, que tienen que ser mitad mujer, mitad hombre. Y yo creo que algo fundamental es que no se trata solamente de que si son porcentajes y si las mujeres están ahí, entonces ya hay igualdad, ¿no? Creo que tenemos muchos
referentes en la historia, que tener una mujer en el poder no necesariamente implica que eso va a ser un cambio, y de repente se me vino a la cabeza esa figura de Margaret Thatcher. Pero creo que algo fundamental es la manera en que las mujeres conceptualizan qué es el quehacer político y cómo lo empiezan a hacer de otra manera, ¿no? Y cómo aportan a lo que se imagina y se piensa y se hace en el día a día en el municipio, en los municipios autónomos. Algo que a mí me parece fundamental es un componente que yo llamo como un componente pedagógico al ser autoridad y a estar ejerciendo el quehacer político, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, en los colectivos de producción de las mujeres, ahí pues van y trabajan juntas en la hortaliza, están ahí sembrando rábano, son cosas muy cotidianas, pero en medio de estar sembrando el rábano están platicando sobre sus vidas, están compartiendo, están diciendo no sé qué hacer porque he escuchado que ahí hay un maltrato en la casa de otra compañera, ¿qué hacemos? Hay reflexiones sobre qué tiene que ver ese acto de maltrato en unas estructuras mucho más amplias que rebasan la familia o incluso la comunidad. Entonces es un espacio donde es de producción y también es de aprendizaje en colectivo. Y me parece que es nuevamente regresar a hacer, haciendo, aprendiendo a hacer, ¿no? Donde hay un componente de apertura, de que si no es que nosotros no tenemos la verdad, no somos los más sabios y los que vamos a enseñar el camino, sino que estamos aprendiendo en el camino conforme estamos marchando en el camino, que creo que es algo muy concreto que sale, que es una aportación, yo diría, del trabajo de los colectivos de producción de las mujeres a las propuestas del quehacer político en la autonomía. Tiene otras implicaciones y lo pienso, de hecho lo dijo una vez cuando estuve haciendo mi trabajo doctoral, que la Junta de Buen Gobierno me dio permiso para estar haciendo esta investigación, y de hecho es de esto, estoy compartiendo cosas que son parte de ese trabajo de campo que realicé. Un compañero una vez me dijo, mira, es que los hombres no entendemos estas cosas de otras maneras de hacer política, lo hacemos muy distinto a las mujeres, porque cuando nosotros vamos a los colectivos, pon tú a la milpa colectiva o a cuidar el ganado, pues para nosotros eso es puro trabajo, nomás vamos, no hablamos, trabajamos. La parte de la participación política es en las asambleas, es en defender la tierra, es en las marchas, esa es la participación política. Y yo veo, dice el compañero, que lo tenemos muy separado, en cambio las mujeres no. Para las mujeres la participación política es estar cuidando la hortaliza, es ir a la milpa colectiva. Y además no es solamente la participación política entre ellas, sino que es un conocimiento individual en el colectivo. Hay un aprendizaje individual como parte de un aprendizaje colectivo y al mismo tiempo es productivo, ¿no? Estamos creando, hay una materialidad juntas. Y entonces ahí, cuando tú piensas, y fue el compañero nuevamente que lo señaló de una manera muy fina y muy atinada, cuando ves que eso es el quehacer político, que no es ir a la asamblea o no es ir a la marcha, sino es vivir la vida en su colectivo y en su capacidad de una reproducción de esa vida según los términos que ellos definen, propios, que implica también cuestionar las tradiciones y modificar las tradiciones y toda esa reflexión colectiva. Cuando lo piensas así, entonces la vida misma es inseparable de la política. Lo personal es político. Pero yo creo que va más allá de lo personal es político, porque a mí se me hace que lo personal es político, si tú lo ves desde una trayectoria de un feminismo dominante, urbano, es muy individual, ¿no? Es como mi acto individual, personal, es una parte de un quehacer político. Y en cambio las mujeres en los municipios lo están viendo como parte de un ejercicio colectivo y lo están viendo nuevamente desde un pueblo que ha sido colonizado y que sigue sufriendo las secuelas de esa colonización. Entonces, cuando tu pueblo ha sido víctima de intentos constantes de genocidio, vivir es un acto político en sí, porque estás mostrando que no te pueden erradicar, que no te pueden destruir y que no solamente no te destruyen, sino que tú puedes crear algo nuevo.
Y eso a mí me parece que es una aportación fundamental de las mujeres, que surge de todo el proceso de estos 20 años, aunque tiene raíces en otros procesos como Codimug, como su participación en las organizaciones campesinas antes del 94, se consolida y se intensifica como parte del ejercicio de la autonomía. Pues Mariana, muchas gracias por haber estado con nosotras en Luchadoras el día de hoy. Impresionantemente hemos llegado ya al final del programa. Muy rápido. Sí, pero bueno, en realidad a mí me queda como, pues no sé cómo decirlo, toda la esperanza y en realidad también el aprendizaje de decir que tenemos todo por aprender y por aprenderles a ellas y a ellos que están, pues sí, organizándose de una manera totalmente distinta, generando otras formas de existencia de las cuales tenemos mucho que aprender y que yo creo que en el camino también. No sé si haya algo más que tú quisieras agregar o nos vamos al juego de palabras. Al juego de palabras, a ver. Nomás quiero recordar que me parece importante que si bien quizás son un ejemplo, no son el ejemplo, ¿no? Porque se me hace que eso también es venerar demasiado y colocar en un tipo de... Es perfecto, ¿no? Sí, y entonces eso sería justo... Lo que no quieren. Romper con algo que ha sido fundamental. Cuando yo me acerco a la propuesta zapatista, cuando hace 20 años, fue porque justo estaban rompiendo con esta noción de la vanguardia, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, no olvidar que no hay una vanguardia y no hay una receta a seguir, no es claro. El camino que tenemos que caminar, sino que es un ejemplo y que encontramos pedacitos de todo lo que he estado compartiendo ahorita en muchos espacios del país. Y más bien creo que la tarea que tenemos por delante es cuál es nuestra contribución a estos pedacitos que existen y qué es lo que tenemos que hacer para hacer que se vaya tejiendo nuevamente, ¿no? En un contexto de violencia y de fragmentación social. Entonces nomás quería decir eso y pues nuevamente quiero feliz año y feliz 20 aniversario. Y ya con eso creo que estoy lista para el juego de palabras. Sí, pues es más bien la conciencia de que se puede crear, ¿no? Que se puede crear y se puede experimentar y no sé, generar otras formas para poder hallar las respuestas a esas preguntas que nos hacemos ahora ante lo que no nos gusta. Bueno, juego de palabras. ¿Qué piensas, Mariana, cuando digo mujeres? Zapatistas. Rebeldía. Cotidiana. Igualdad. Entre todos. Rebeldía. Constante. Ya dije rebeldía 2 veces, ¿verdad? Ajá. Era revolución, pero bueno. Zapatistas. Zapatistas. Un pasado y un futuro. Autonomía. Una ética. Dignidad rebelde. Un principio. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras en este programa que, bueno, hemos tenido, la verdad, muchas ganas de hacerlo ya desde hace varios tiempo y especialmente hoy, que es 1 de enero de 2014, como hemos dicho a lo largo del programa, 20 años del levantamiento zapatista, poquito más de 30 de la fundación del ZLN y un poco más años de, en realidad, procesos de organización, de discusión que comenzaron las comunidades desde antes con las compañeras. Esto fue Luchadoras. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Luna. Están en Rompeviento Televisión por internet. Empieza el año, mucho que platicar, mucho que seguir discutiendo. Comienzan las retransmisiones. Nos vemos.